Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? No se vayan a dormir, porque como que el clima como que dan ganas de dormir, ¿no? Así que no se vayan a dormir porque traje aquí una cubetita con agua y desde aquí, o una pistolita de esas para hacer pruebas de puntería, ¿eh? Es que dan ganas de dormir, ¿no? ¿No? Bueno. Si ven que alguien se duerme, le pellizcan ahí al de al lado, ¿eh? Estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Recuérdenme. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Bien seguros. Entonces no le pusieron atención a nuestro hermano Agustín el domingo pasado, porque él ya terminó el capítulo 7. Pero bueno, si no les gustó, comenzamos otra vez con el 7. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahora con preguntas. Ahora con preguntas. Los que vengan a él ya le hacen las preguntas. Ahora con preguntas, pero las preguntas se las hacen a él, por favor. Vamos efectivamente a 1 Corintios capítulo 7. Lo vamos a repetir otra vez porque... No, así es. 7, versículo 1. El autor de la carta dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, 7:1 de 1 Corintios. En cuanto a las cosas que me escribisteis, esto nos indica que los corintios escribieron una carta a Pablo en la cual le preguntaban varias cosas, ¿no? Le hacían preguntas. Ellos le escriben a Pablo, le hacen preguntas, entonces él contesta por medio de una carta que es 1 Corintios, donde él empieza a contestar. Hay dos cartas, recuerden. Ya nos dijeron también, hubo una antes, la cual no tenemos en las escrituras, pero le preguntaban algunas cosas, y entre una de ellas le preguntaron acerca del matrimonio y la soltería. Es lo que le preguntaron, y damos gracias a Dios que ya nos permitió terminar el capítulo 7 de 1 Corintios, capítulo donde se abordaron estos temas del matrimonio y la soltería. Un capítulo que de verdad fue muy extenso, pero damos gracias a Dios porque nos permitió terminarlo, y damos gracias a Dios también por esa cabalidad a la palabra de Dios con la cual nos expuso nuestro hermano Agustín domingos anteriores. Entonces, demos gracias a esto, pero vimos, o nos comentó él y lo vimos en la palabra de Dios, que la soltería es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas, que es lo que él nos comentaba, siempre y cuando Dios te haya dado el don de continencia. Siempre y cuando Dios te haya dado el don de continencia. Si Dios te lo dio, entonces es mucho mejor la soltería que estar casados. Y es muy claro, porque vemos en la actualidad jóvenes, señoritas, que andan con uno y con uno, con otro y con otro, o andan con una y con una, con otra y con otra. Digo, por si alguien de los que están aquí solteros están pensando, pues entonces no me caso, me quedo así. Nos dice que es mejor la soltería, ¿no? Sí es mejor siempre y cuando tengas el don de continencia, dice el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y de la misma manera, en base a ese escrito dirigido a Pablo por parte de los corintios, este continúa dando respuesta a las preguntas que le hicieron. Terminó el tema del matrimonio y la soltería, y ahora pasa a otro tema que es referente a lo sacrificado a los ídolos. Un tema que vamos a abordar en el capítulo 8, al cual voy a dar lectura, todo el capítulo 8.
y posteriormente le vamos a pedir a nuestro hermano Melitón que haga una oración para encomendar este tiempo al Señor. Primera de Corintios 8. No vamos a repetir el 7 porque ya lo estudiamos. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por ese tiempo que nos das para poder aprender de tu palabra, para poder entender lo que tienes para nosotros en este día, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa que en estos momentos robe nuestra atención, para poner todo nuestro ser, todo nuestro entendimiento, toda nuestra atención a lo que tú tienes de palabra para cada uno de nosotros. Queremos rogarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe a mi hermano para transmitir este mensaje, que a cada uno de nosotros, Señor, tu Espíritu Santo también nos guíe a conocer completamente la verdad que tú quieres que entendamos en este tiempo. Que nosotros podamos ser ese barro que se puede moldear, que sea ese instrumento que se puede usar para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Este problema mencionado en el capítulo 8 existe en la actualidad. Más para aquellos creyentes, aquellos cristianos que han sido salvos en lugares donde existe la idolatría a gran escala. México es un país en el cual se da esto, en algunos pueblos más que en otros. Pero de manera general podemos decir que en nuestro país es muy común la conversión de los creyentes en medio de la idolatría. Es muy común en medio de celebraciones como es el Día de Muertos o el santo patrón de cierta comunidad. Es muy común aquí en México. Algunos lugares más, algunos lugares menos. En medio de esto, en este sentido, la mayoría de los aquí presentes nos desarrollamos como creyentes, nos desarrollamos en este medio de idolatría y seguramente han experimentado algunas cosas como las siguientes. Llegan a nuestro domicilio, más para los que vivimos afuera del centro de la ciudad, llegan a nuestros domicilios para pedir la cooperación para la fiesta del pueblo, mejor dicho, para el santo que se venera en la comunidad, en determinado lugar.
si no les das esa cooperación, te tachan, te ignoran, te pueden insultar, tantas cosas que pueden suceder, o se te niegan algunos servicios que como ciudadano tienes derecho, por ejemplo el uso del panteón, en algunos otros lugares el uso de agua potable, porque no estás dando esa cooperación para la fiesta del pueblo. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué debemos de hacer en este caso? ¿Cuál debe de ser nuestro actuar como creyentes ante esta situación cuando alguien llega a pedirnos esta cooperación? ¿Qué es lo que sucede? Por eso les decía, en nuestro contexto la mayoría vivimos así. En algunos lugares, en algunos pueblos, incluso te fijan una cantidad exacta que tienes que dar. Dicen allá en mi pueblo, según el sapo es la pedrada. Y te pueden pedir desde una mínima cantidad como una cantidad muy exagerada. En algunos otros es estandarizada la cantidad para todos. Pero bueno, pensemos y reflexionemos qué debemos de hacer en este caso nosotros como creyentes. Es algo que vivimos cotidianamente. Otro ejemplo es cuando llegas a la casa de tus papás no creyentes y está ahí la ofrenda o el altar para recordar a los muertos. Hay unas manzanas rojas grandotas, de esas bien deliciosas, se antojan, bien apetecibles, les quieres dar unas mordidotas bien buenas, seguramente las han visto, o amarillas, o imagínense ahí un mango bien sabroso, ¿no? Lo que más les agrade a ustedes. Y ahí están. Y llegas con tu hijo pequeño, con tu hijo chiquito, que lo vienes encaminando en las cosas del Señor, y este bebé o este niño de 3, 4, 5, 6 años está deseoso de comer esa fruta, o la calaverita de chocolate que ponen ahí. Y más cuando tu situación económica es difícil y no te permite darle una fruta como la descrita anteriormente. Tu situación económica tal vez no te permite darle una fruta así bien sabrosa, bien grandota, escogida, seleccionada, ¿no? Porque compran lo mejor, porque es para los muertos. Entonces, tú como papá o mamá sabes que es ofrecido a los ídolos o a los muertos, pero tu hijo está deseoso. Y entonces el abuelito o la abuelita se lo ofrece directamente a él y le dice, ándale, no hay problema, agarra lo que quieras, come lo que quieras. Obviamente a él se le antoja. Tal vez llora. Tal vez no lo dejes, tal vez sí lo dejes. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuál debe de ser nuestra postura como creyentes? ¿Qué debemos de hacer en este caso? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debemos de hacer? ¿Dejarlo que agarre? ¿Dejarlo que coma? ¿O reprimirle ese deseo y decirle que no? Y si estás llorando, un golpe para que te calles. ¿Qué será lo correcto? Eso nos pasó a mi esposa y a mí con nuestro hijo Betelito. Reflexionen, me dio el golpe, luego le preguntaron y le pegó. Reflexionen qué se debe de hacer en este caso, bueno, en los dos que acabo de mencionar, ¿no? El de la cooperación y en este caso, ¿no? Y esto que les estoy hablando fue en mis primeros años como creyente. Y la verdad sí me generó muchas dudas y muchas cosas de qué es lo correcto que se debe de hacer. Entonces ustedes piensen y reflexionen qué harían en estos dos casos. Tal vez para otros no han sido muy fuertes estos casos. El caso de algunos hermanos aquí presentes que viven en el centro y que tal vez ya casi no nos lleguen a pedir esas cooperaciones, ¿no? Sin embargo, estos dos ejemplos ya mencionados son con la finalidad de contextualizar lo que vivimos aquí. Lo que leímos en el capítulo 8 nos describe lo que vivieron los corintios. Pues tenemos los dos contextos muy parecidos, lo que sucedía en aquel entonces y lo que sucede en la actualidad.
Sin embargo, el problema básico que enfrentaban los corintios en aquel entonces es un problema que seguimos enfrentando los creyentes en la actualidad. El asunto es, ¿hasta dónde llega la libertad cristiana en relación con conductas que no están específicamente prohibidas en las Sagradas Escrituras? Razón por la cual nuestro tema el día de hoy es, ¿sí vieron la diapositiva, no? La libertad cristiana limitada. ¿Hasta dónde llega mi libertad para tomar decisiones en cuanto a esto, que tal vez no lo encuentro específicamente en las Escrituras y me digan un sí o me digan un no o me digan qué hacer en los ejemplos que mencioné? A lo largo de la historia de toda la cristiandad han existido fuertes debates sobre prácticas y conductas cuestionables. Y son cuestionables porque algunos dicen que son malas, para otros dicen que son buenas. Como el ejemplo que les puse, algunos empezaron a decir, no le des, empezaron a hacer ahí el movimiento en la cabeza, ¿no? Tal vez otro diga, sí, no pasa nada. Por eso son conductas cuestionables. Y lo que vamos a llegar es a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esto, para que en los dos ejemplos que yo les puse, ustedes tengan la respuesta correcta, en base a la palabra de Dios. Entonces, estas conductas cuestionables son cuestionables porque unos dicen son buenas, otros dicen son malas. Ambas posturas lo argumentan muy bien, a tal grado que si no tenemos el fundamento bíblico o la doctrina correcta, es muy fácil que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Seamos arrastrados por filosofías huecas que nos llevan a olvidarnos de las verdaderas instrucciones que el Señor nos da. Dios nos da instrucciones para todo. Pero si no estoy afianzado en la palabra de Dios, en el fundamento bíblico, voy a ser arrastrado fácilmente. Y entonces alguien dirá, pues pobre Betelito, déjalo que se coma la manzana, ¿no? Su papá tiene un mes en no comprarle una manzana así, ¿no? Estas prácticas o conductas cuestionables son todas aquellas en las que no encontramos explícitamente una prohibición en la Biblia. No lo encontramos. Por ejemplo, beber bebidas alcohólicas. ¿Dónde está la prohibición de beber bebidas alcohólicas? El único que tiene prohibido beber bebidas alcohólicas aquí en este momento es Agustín y su servidor. Porque la palabra de Dios es muy clara y lo dice muy bien ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Pero ¿dónde está otra práctica cuestionable? Es el fumar. ¿Dónde está el sí o el no? Jugar baraja, que algunos dirán no tiene nada de malo, es un simple juego, y otros dirán que tiene mucho de malo, y cada quien dará sus argumentos. Ejemplo, maquillarse, ¿es bueno o malo? Bailar, ¿es bueno o malo? El uso del pantalón en la mujer, ¿es bueno o malo? Pero la palabra de Dios nos va diciendo muchas cosas, ¿no? En cuanto a esta situación, hacerse tatuajes, ¿es correcto o es incorrecto? Estilos de música, ¿qué debo de escuchar, qué no debo de escuchar? Tal vez el deporte del día domingo, ¿qué tan bueno, qué tan malo es? O ir al cine. He conocido familias que le prohíben a sus hijos ir al cine. Sus argumentos tienen, ¿eh? Y de cada de lo que voy mencionando, hay argumentos que pueden irnos diciendo los dos extremos. Hay argumentos para todo. Tener novio o novia. Realizar alguna de las actividades que me dejan en mis estudios seculares el día del Señor. No tiene nada de malo hacer actividades, ¿verdad? Pero ¿cuándo las hago?
o programar una cita médica cuando lo puedo hacer en otro momento que no sea durante mi servicio a Dios. En fin, hay tantos ejemplos que cada uno de nosotros lo sabemos y los vivimos. No os puse los ejemplos, no les he dicho ninguna postura. Bíblicamente no vamos a encontrar esto. Estos asuntos, a pesar de no ser abordados explícitamente en la palabra de Dios, son importantes, al igual que otros que sí son abordados explícitamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, el robo. Hay un versículo que te habla de esto, ¿no? Y te dice claramente: no robarás. Adulterio, fornicación, homicidio, codicia, avaricia, calumnia son prohibidos abiertamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero también hay cosas muy buenas, como el amar y adorar a Dios, que está muy claro en la Biblia. Amar al prójimo, dar tu vida por el prójimo, ayudar a los pobres. Y claramente sabemos que son buenas o malas estas cosas que mencioné, según sea el caso, porque la palabra de Dios lo indica. Y nos dice claramente: no robarás. Está claro, ¿no? Que si robas, entonces estás pecando. Sin embargo, hay conductas cuestionables en la Biblia que no nos dicen abiertamente que son malas o buenas. No son negras, no son blancas, son grises. Y de las que puse de ejemplo, cada quien puede decir su argumento a favor, su argumento en contra. Porque así es esto. Pero como iglesia del Señor, las estamos viviendo cotidianamente y nos tenemos que enfrentar a estas cosas que vivimos cotidianamente de la mejor manera, de la mejor manera que agrade a Dios, porque las vivimos. Y entonces nos encontramos con los dilemas de que si dejo a mi hija maquillarse o que no se maquille, si le doy permiso que use un pantalón o que no use un pantalón. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto, no? Si lo dejo que fume o que no fume, si lo dejo que tenga novio o novia o que no tenga, ¿qué hago? ¿Dónde me dice la palabra de Dios algo de esto? Entonces, debemos de buscar la mejor manera de agradar a Dios. ¿Cómo? Analizando lo que dicen las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras respecto a un tema gris, como los antes mencionados, o estos temas dudosos, o estas conductas cuestionables. Debemos analizar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Posteriormente, actuar conforme a los principios bíblicos. No voy a encontrar un versículo que diga: no fumarás, no te tatuarás, no beberás alcohol. Pero sí voy a encontrar principios bíblicos que rijan nuestro actuar respecto a estos temas. Y como creyentes debemos de llevar a la práctica estos principios bíblicos. Comencé mencionando dos ejemplos. Después les di un pequeño listado de esas conductas cuestionables, porque hay muchas más. Y entonces, después de haber leído la situación de los corintios y haber expuesto la situación actual de la iglesia, debemos de saber que la libertad cristiana es una verdad central en la palabra de Dios. Por eso el tema es la libertad, ¿no? Esa libertad cristiana. Vayamos por favor al Evangelio de Juan. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan
8, 31, 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la libertad cristiana es una verdad central de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay más versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, 2 Corintios 3:17 nos dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Incluso hay un canto de esto, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como creyentes tenemos libertad. Pero debemos de tener mucho cuidado con esa libertad. No es un libertinaje desenfrenado para hacer lo que yo quiera, como yo quiera, y justificar mi mal actuar ante Dios y ante los demás. Por eso nuestro tema es la libertad cristiana limitada. No es una libertad para pecar. Es decir, debe de excluir, debe de quitar todas aquellas cosas que en sí mismas no son pecado, pero que pueden convertirse en pecado. ¿Tiene algo de malo jugar fútbol? ¿Tiene algo de malo jugar fútbol el día de la cena del Señor? Es lo que quiero decir con esto. Debe de excluir cosas que en sí mismas no son pecado, pero que se pueden convertir en pecado. ¿Tiene de malo que una mujer use vestimenta de un hombre? ¿Tiene algo de malo? Donde dice, el hombre no vestirá está bíblico, está claro, y nos dice que no lo debe de hacer. Entonces quiero que vayamos entendiendo cuando hay cosas grises, cosas que se prestan a que yo digo las cosas se hacen así. Entonces, las conductas cuestionables o las cosas grises que ya mencioné anteriormente, tal vez no me afecten a mí, pero tal vez lleven a pecar a otros, y ahí está la gravedad del asunto. Vente, nadie lo va a saber, aquí de escondidas lo hacemos, acá atrás nos echamos un cigarrito, y no lo estoy llevando, lo estoy induciendo a que otras personas cometan pecados. Son ejemplos muy sencillos. Entonces, la libertad de Cristo la debemos de usar, porque somos libres en Cristo, ya lo leímos. Tenemos la libertad cristiana, la debemos de usar. ¿Cómo? Vayamos por favor a 1 de Pedro. Primera de Pedro nos dice cómo debemos de usar esta libertad. Debemos de usar esa libertad en Cristo, pero Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 nos dice cómo debemos de usar esa libertad. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué hace un siervo? Obedecer a su amo. Entonces usamos la libertad como siervos de Dios. Ahora bien, en cuanto a estas cosas grises, estas conductas cuestionables, estas cosas dudosas, hay dos extremos que se vivieron allá con los corintios y se siguen viviendo en la actualidad. Dos extremos. Un extremo es el legalismo y el otro es el libertinaje. Dos extremos. El legalismo cree que cada acto, hábito o comportamiento es blanco o negro. Los legalistas viven por las normas
no por el Espíritu. Clasifican todo como bueno o malo. Así son los legalistas. Clasifican todo como bueno o malo. Lo mencione la Biblia o no, ellos lo clasifican como bueno o como malo. Porque así son los legalistas. Están todo el tiempo fisgoneando con el dedo acusador. Así son los legalistas. Y todo lo que hagas o es bueno o es malo. Incluso desarrollan listas de cosas buenas y cosas malas. Estas listas las hacen de acuerdo a su propio criterio. Hacen lo de la lista buena y evitan lo de la lista mala. Y esa es su idea de espiritualidad. Sin importar la persona en su interior. Es decir, sofocan la palabra de Dios y al Espíritu Santo para poder emitir sus juicios de lo que es bueno y de lo que es malo. Aún no esté especificado en la palabra de Dios. El otro extremo es el libertinaje. Al igual que el legalismo, el libertinaje no tiene esas áreas grises, pero tampoco tiene muchas áreas negras. Para ellos todo es blanco. Todo es aceptable para ellos, excepto lo que esté prohibido en las Escrituras. Todo es aceptable para ellos. Todo. Y dicen, mientras te sirva, mientras te haga sentir bien, hazlo. No hay problema, tú te sientes bien, ¿no? O sea, si te sientes fumando, hazlo, no hay ningún problema. ¿Te sientes bien, no? ¿O te afecta en algo? No, pues no, hazlo. Todo lo que no te afecte, lo puedes hacer, no hay problema. Ese es el libertinaje. Y hay que tener mucho cuidado, porque ellos se sienten libres de hacer lo que les plazca. Así se sienten. Según ellos, mientras su conciencia sea libre de culpa o de pecado. Y ellos lo van a detectar o a decir solamente si consideran que sea una ofensa a Dios. Pero para que ellos consideren que es una ofensa a Dios, va a ser muy difícil. Ellos no quieren limitaciones, quieren el libertinaje. Porque argumentan todo para hacer lo que ellos quieren, porque así les place. Tenemos estos dos extremos en cuanto a estas conductas dudosas, cuestionables. Entonces, en ese escrito que le mandaron a Pablo, le preguntaron si ellos podían comer carnes que habían sido ofrecidas a los ídolos. En respuesta, Pablo da un principio general y universal. Da un principio general y universal, el cual debe de ser aplicado en todas esas áreas grises, esas áreas dudosas, esas conductas cuestionables que ya les he mencionado. Dicho principio lo tenemos en el capítulo 8 de Primera de Corintios, el cual es ilustrado, el principio es ilustrado desde el capítulo 9, versículo 1 hasta el 10:13, y después vemos su aplicación de este principio del 10:14 al 11:1, pero el principio lo tenemos explícitamente en Primera de Corintios, capítulo 8. Si regresamos a Primera de Corintios 8, versículo 9. El principio es: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ese es el principio. Primera de Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, antes de ejercer nuestra libertad cristiana, debemos de considerar qué tanto y cómo afecta a los demás. A todos aquellos que nos rodean, incluso fuera de la iglesia, parientes, familiares, vecinos.
y en especial qué tanto afecta a nuestros hermanos en la fe. Eso tenemos que pensar muy bien antes de ejercer nuestra libertad cristiana. Tengamos mucho cuidado en esta situación. Tenemos libertad, pero esa libertad por amor es limitada. Entonces, para poder entender este principio que acabo de leer en el versículo 9, nos debe quedar muy claro que lo que estamos analizando, incluso desde el capítulo 7, es dirigido a los creyentes. Es dirigido a los creyentes. Es dirigido a cristianos que se sentían completamente libres de actuar como mejor les plazca. Es dirigido a este tipo de creyentes que ellos se sentían libres de actuar como mejor les plazca en relación con esas prácticas dudosas como las que mencioné, conductas cuestionables que no están abiertamente prohibidas en la Biblia. No las encontramos como tal. Y entonces este capítulo 8 es dirigido a este tipo de creyentes. Creyentes que se sentían totalmente libres. Libres de hacer lo que ellos quisieran, como ellos quisieran, porque dice que somos libres en Cristo Jesús. Y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces la pregunta práctica aquí es: ¿será correcto ver a los ancianos de nuestra iglesia echándose su copita? No está prohibido, ¿eh? ¿Es correcto o incorrecto? Yo les pregunto, ¿está prohibido para los ancianos echarse su copita de vino? ¿Sí está prohibido o no está prohibido? No. ¿No está prohibido? Entonces, ¿es correcto que se la tomen? No. ¿No está prohibido? Entonces, que se la tomen, ¿no? Pero debe considerar a los demás. Ya, ahí ya va Fernando ya con la respuesta, pero ¿qué ven? Pero debe considerar a los demás. ¿Qué dice el principio? A ver, vayamos a primera de Timoteo capítulo 3. A ver si no me equivoco, no soy muy bueno para la memoria, pero dice primera de Timoteo capítulo 3, refiriéndose a los requisitos de los ancianos, en el versículo 3, ¿qué dice? No dado al... ¿Qué implica no dado al vino? ¿Qué quiere decir? Borracho. ¿Quiere decir borracho? ¿Que no qué? Entonces sí puede tomar poquito. Dice el versículo 10, hablando de los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahorita les digo el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Ya vieron de qué son diferentes? Y dice, ellos sí pueden tomar. ¿Pueden tomar mucho? Poquito. ¿Los ancianos pueden tomar? Entonces, ¿está prohibido para los ancianos que tomen alcohol o no? Miren, independientemente de que sí o que no, la clave está en lo que dice nuestro hermano Fernando. ¿Qué dice? Ahorita, ¿qué dice? Independientemente de eso, ¿qué dice? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los... Entonces, por amor a los débiles y bajo el contexto de México, normalmente el creyente, en general, pues no le entra al vino. Es un ejemplo de lo que estamos viendo, porque vamos entrando al tema de 1 Corintios capítulo 8. Adelante, José. Bueno, de hecho, desde el pasaje que estamos viendo, el de Corintios 8, desde el inicio, plantea Pablo este asunto sobre, porque al final del versículo 1, 8.1,
o sea, habla sobre el amor, que va a ser fundamental en esto que se está tratando, por amor a los demás, sin que dice el conocimiento envanece. Eso creo que tiene que ver mucho en el asunto de la conciencia de cada uno de los cristianos o creyentes, pero el amor edifica. Aquí el amor está por encima de cualquier libertinaje de cada uno de nosotros. Por amor a los demás, realmente me va a edificar a los que están a mi alrededor, va a edificar a mi hermano cristiano, creyente, va a ayudarlo o lo va a hundir más, ¿no? Entonces, creo que la respuesta lo tenemos desde ahí, desde el versículo 1. Ok, si se dan cuenta, no hemos entrado al capítulo, no hemos entrado al tema. Apenas he ido introduciendo las situaciones que se viven. Y apenas les he puesto ejemplos y no hemos dado la verdad doctrinal. Simplemente fui citando algunos ejemplos para que nos vayamos adentrando al tema y vayamos aprendiendo a reconocer el principio bíblico aplicable a todo este tipo de conductas dudosas. Que si es bueno, que si no es bueno, que si es correcto, que si no es correcto. Yo digo que sí por esto, yo digo que no por esto, y tenemos siempre estos debates, pero aún no hemos entrado a los versículos como tal. Ya José se nos adelantó un poquito, pero no hemos entrado al tema como tal. Simplemente estoy poniéndoles el contexto de la situación que vivían los corintios y que vivimos nosotros. Y así como del alcohol, hay muchos más, que ya los mencioné anteriormente, ¿no? Y hay quien dirá sí, hay quien dirá no, y cada quien va a defender su postura, ¿no? Pero bueno, mi intención no es dejarlos en un debate, sino mi intención es que concluyamos en la aplicación del principio bíblico para todo este tipo de conductas cuestionables, sea la que sea, y que ya no caigamos a que sí, a que no, que es bueno, que es malo, que es correcto, que es incorrecto. Incluso hay extremos, ¿no? Quien dice que las mujeres no deben de usar aretes. Tienen sus argumentos. Si nos vamos en ese extremo, entonces el tatuaje está extremadamente prohibido, ¿no? Pero hay quien va a decir que sí es correcto hacerlo. El principio está claro. Versículo 9 de 1 de Corintios 8, ¿no? Ahí está el principio. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, si yo sé que un hermano me ve tomándome mi copita de vino, le va a afectar, ¿qué tengo que hacer? Simplemente evitarlo, ¿no? Si yo sé que mis vecinos saben que soy cristiano y me ven tomando mi botella de tequila, ¿qué debo de hacer? Evitarlo. ¿Por amor a quién? A mis vecinos. Entonces, lo que decía José, el amor es mucho más fuerte que el conocimiento. Y entonces, regresando a 1 de Corintios, con esas cosas dudosas, con esas cosas que no están prohibidas abiertamente en la Biblia. Hay 3 razones que decían estos cristianos a los que les dirigió el texto Pablo. Hay 3 razones que este tipo de personas tenían. Una de las primeras razones, dicen ellos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que un ídolo no es nada. Sabemos que la comida no es un problema con Dios. Y estas 3 razones que acabo de mencionar son válidas. Pero ninguna de estas razones debería ser aplicada a prácticas que podrían hacer que alguien tropiece espiritualmente. Porque si nosotros provocamos que alguien tropiece espiritualmente por ese tipo de prácticas dudosas que yo considero que es buena o que es mala y lo hago, hay una advertencia. ¿Quién busca y lee rápidamente Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7? El primer varón que lo tenga se pone de pie y lo lee. Ahí vamos a ver qué tan rápidos son. Mateo 18, versículos 6 y 7. Un varón que lo lea. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Gracias, hermano. Ahí está la advertencia. ¿Qué más explicación podamos tener? Entonces vamos a ver por separado cada una de estas tres razones. La primera, sabemos que todos tenemos conocimiento. Primera de Corintios 8, versículos del 1 al 3. Apenas vamos a entrar ahora sí al capítulo. Creo que la mayoría fue la introducción, pero era importante contextualizar nuestra actualidad y a los corintios. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, lo sacrificado a los ídolos eran alimentos, el nombre lo dice, ofrecidos, presentados simbólicamente en adoración al Dios en cuyo templo se hacía el sacrificio. Recordemos que el politeísmo existía en gran manera: Dios del sol, Dios de la lluvia, Dios del amor, diosa del amor y dioses de todos. Había dioses de todo. Entonces, tenían un Dios para cualquier circunstancia o necesidad. También creían en la existencia de los demonios o espíritus malos de toda clase. Entonces, al ofrecer sacrificios de alimentos, generalmente era carne, era de gran importancia en relación con estas dos creencias. Servía para dos propósitos. Primero, obtener el favor del Dios a quien se lo estaban ofreciendo, y el otro, purificar la carne de esa contaminación demoníaca. Es lo que ellos vivían, es lo que ellos pensaban allá en Corinto. Las ofrendas que se hacían se dividían en tres partes. Una era quemada sobre el altar, como el sacrificio en sí, tal cual. Otra parte era entregada a los sacerdotes como pago por ofrecer el sacrificio. Y la otra tercera parte que quedaba era para aquel que ofrendaba. Entonces, debido al gran número de sacrificios, los sacerdotes pues no podían comer toda la carne que les correspondía a ellos. Era mucha, no la podían comer. La que sobraba la vendían en el mercado público. Esa carne la vendían, que ya había sido ofrecida, pero no la vendían como a las sobras, lo que sobró del sacrificio, sino que la vendían a un buen precio, pues se consideraba limpia de espíritus inmundos. Pues tenía un buen valor esa carne, económicamente hablando. Era la misma carne que se servía en las celebraciones, en las fiestas. Entonces era costumbre entre los paganos celebrar banquetes con lo ofrecido en sacrificio a los ídolos. Era muy común, era muy normal. Ahora nosotros vamos a la carnicería a comprar carne, creo que no pensamos ni nos entran dudas si esa carne fue sacrificada a los ídolos o no. Simplemente vamos, compramos y vámonos. Pero ¿qué dice 1 Corintios 10:25? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vean, se vendía toda esta carne como algo muy normal, como algo muy cotidiano. Entonces, esta situación que se vivía era muy difícil para los cristianos. Casi era imposible para un creyente que tuviera contacto con algún amigo gentil evitar la situación de comer carne sacrificada a los ídolos. Había bodas, había eventos sociales. Entonces el cristiano se veía en la necesidad de no asistir, o tenía que comer el alimento que sabía que había sido parte de la ofrenda a un ídolo. Estaban en ese dilema, vivían bajo esa situación. Algunos creyentes evitaban comprar esa carne porque lo sabían. Además que les traía ciertos recuerdos de su vida pagana,
o para evitar que los vieran los demás creyentes y dijeran que ya se habían vuelto al mundo, a ser paganos otra vez. Entonces evitaban comprar esa carne. Se resistían también a comer en hogares paganos, incluso en hogares de cristianos gentiles, porque tenían la preocupación de que se les sirviera ese tipo de carne. Era algo muy complicado para los creyentes en ese entonces. Tal vez ahorita para nosotros no es ninguna situación difícil, porque llegamos, compramos de manera normal, correcta, y vámonos y la guisamos y nos la comemos. Y más si es una rachera, ¿no? Ya hasta se les antojó. Pero bueno, para ellos era muy complicada la situación. Era muy difícil. La pregunta que surge aquí es: ¿podían comer de dichas carnes en casa de un amigo pagano o de las que vendían en el mercado, si sabían que habían sido ofrecidas en sacrificio a los ídolos? ¿Podían comer esto? Esa es la pregunta. ¿Era correcto que lo comieran o que no lo comieran? ¿Te has puesto a pensar si viviéramos en ese tiempo? ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos en la actualidad? Tengamos cuidado, dicen ahí, si es arrachera, pues tal vez me arriesgo, ¿no? Pero si no, no me arriesgo. ¿O cuál sería nuestra postura? ¿Qué es lo correcto que debemos de hacer en este caso? Digo, en la actualidad no lo vivimos así, pero era una realidad. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú? Sigue pensando en tus respuestas, porque al final del capítulo 8 vamos a concluir en esto, ¿no? También había cristianos, el otro extremo de cristianos, ya saben que hay de todo, en la cristiandad hay de todo, los teólogos, los preparados y los que no sabemos nada. Entonces, había cristianos de cierto conocimiento, de cierta madurez, que no les molestaba esta situación. Para ellos, la carne simplemente era carne. Ellos sabían que las deidades paganas no existían y que los espíritus malos no contaminaban la carne. Entonces, como tenían este conocimiento ellos y lo sabían en base a la palabra de Dios, comían sin escrúpulos dichas carnes. Es decir, comían como si nada, sin importarles si era sacrificado o no era sacrificado. Eran maduros, estaban fundamentados en la verdad de Dios. Por lo tanto, su conciencia estaba firme. A este grupo es el que le dio Pablo, a Pablo las 3 razones que ya mencioné. Estamos en la primera, sabemos que todos tenemos conocimiento. Este grupo le dio 3 razones a Pablo y Pablo empieza a contestar esas 3 razones. Entonces, este grupo decían que podían ejercer sin limitación alguna su libertad cristiana y podían comer como sea. Y lo hacían. En ocasiones, tu respuesta llena de madurez nos puede llevar al caos total. Tengamos cuidado. Ellos así se sentían. Ellos así lo veían. Y debemos de tener cuidado, porque aquí mismo, en la carta a los Corintios, Pablo les hace la misma advertencia a aquellos cristianos maduros, aquellos que se sentían con conocimiento. Les dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Era algo complicado para los creyentes. Entonces, las respuestas de Pablo a estas 3 razones son dirigidas a este grupo de creyentes maduros. Son dirigidas a ellos, pero las respuestas se centraban en el otro grupo, en el de los débiles. Entonces les dice ahí en el versículo 1: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Era una declaración verdadera. Todos tenemos conocimiento, ¿o no?
pero también era egoísta. Conocimiento en el sentido de un discernimiento ante las realidades de las cosas. Pero esto reflejaba también, por eso Pablo les empieza a escribir así, un sentimiento de superioridad. Pensando que ellos tenían el entendimiento necesario de la palabra de Dios para saber que los ídolos no eran dioses verdaderos y que el alimento que se ofrecía a estos ídolos no los podía contaminar espiritualmente. Por eso digo que es una declaración verdadera, pero egoísta, que a ellos no les afectaba en su vida cristiana. Se sentían libres de comer lo que quisieran sin importar lo que los otros pensaran. Y así es en todos los asuntos grises mencionados anteriormente. Se sienten libres de hacer lo que quieren sin importar el pensar y el sentir de los demás. Y entonces dicen, pues yo me echo mi copita, no me importa lo que piensen los demás. Yo me rasgo aquí, no importa lo que piensen los demás. Yo hago esto, no importa lo que piensen los demás. Yo bailo así y no importa lo que piensen los demás. Y yo escucho esto y no importa lo que piensen los demás. A fin que el Señor Jesús nunca nos dijo qué música escucháramos. ¿Ustedes se han puesto a pensar Jesús qué música escuchaba? La Biblia dice qué música escuchaba nuestro Señor Jesucristo, Dice que después de haber celebrado la cena, escuchaban himnos. Y sabemos que eso nos lo dio nuestro hermano Agustín cuando nos explicó lo de la cena del Señor. Desde ahí me quedó bien grabado. Cuando dio el tema en Mateo, escuchaban himnos. ¿Y un himno qué característica tiene? Letra de la palabra de Dios. Algunas ocasiones casi que copiada textualmente. No sé si recuerdan un hermano de apellido Luna que vino hace tiempo aquí y nos cantaba versículos con su guitarra, tal cual como estaban en la Biblia. Eso es lo que escuchaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué escuchamos nosotros? No sé. Ahí se los dejo. Por eso dice ahí mismo en el versículo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estos creyentes eran maduros en conocimiento, eran maduros en doctrina, pero no lo eran en el amor. Porque el amor edifica, es decir, ayuda a otros a que crezcan. Eran fuertes en su amor propio, pero no en el amor fraternal. Es lo que pasaba aquí. El conocimiento que conduce al orgullo solo sirve para engreír al sujeto y hacer que se desatienda del bien del prójimo. Mientras que el que ama procura la edificación y el bien del prójimo. Por eso dice el versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso le estaba faltando a este tipo de personas. Esto queda muy reafirmado en el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aunque no sabe nada, como debe de saberlo. Esto nos recuerda a Sócrates. Y saben el dicho de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero no hay mayor evidencia de la ignorancia de alguien que el presumir que es sabio. Esa es la mayor ignorancia del erudito y del experto. El que más y mejor sabe es aquel que es consciente de su propia ignorancia. El que verdaderamente sabe, sabe que no sabe. Y es lo que le estaba diciendo Pablo con este versículo 2. Ahora el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces es imposible decir que conocemos a Dios y no amarlo. Porque entonces lo decían hace rato en la cena del Señor. Entre más lo conoces, más te quieres acercar a Él, ¿no? Más lo amas. Ahora, sin amor por Dios,
no podemos tener el conocimiento correcto de Él. Pero el amor por Dios que nosotros tengamos por Dios es posible, únicamente es posible, gracias a su amor de Él por nosotros. Primera de Juan 4:10 a 11 nos lo dice, que Él nos amó primero. Y entonces tendremos una relación correcta con Él. Los únicos que tienen el verdadero conocimiento, no intelectual, sino aquel que brota de la relación correcta con Dios, son los únicos que conocen a Dios y son conocidos por Dios. Solamente. El conocimiento es muy importante, porque dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento pereció el pueblo de Dios. El conocimiento es muy importante, pero sin amor el conocimiento no es nada. El amor es la clave del comportamiento. Saber lo que no está prohibido o lo que sí está prohibido no es suficiente. Lo verdaderamente importante en la práctica de todas las conductas cuestionables es lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Ahí es donde tenemos lo verdaderamente importante. Dice Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Efesios 2, 3 y 4. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Eso es lo que hace el amor. Entonces tenemos nosotros una libertad cristiana, una libertad en Cristo, pero limitada. Limitada porque el amor establece los límites de la libertad cristiana. Limitada por el amor. Aplicando a todas aquellas cosas grises, dudosas, conductas cuestionables, debemos de hacer lo que nos dice Romanos capítulo 14. Con este versículo terminamos, lo vamos buscando y nos ponemos de pie. Romanos capítulo 14. Y nomás hemos analizado la primera razón. Nos faltan dos razones. Sin embargo, Romanos 14 ya nos empieza a decir o a profundizar en el principio bíblico de lo que debemos de hacer ante estas cosas que no hay una claridad en las Escrituras. Dice Romanos 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí está lo que tenemos que hacer. Oremos. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual nos permites estudiar tu palabra. Nos enseñas, Padre bendito, que hay cosas dudosas, que hay cosas no muy claras, Padre bendito. Sin embargo, tú nos das el principio bíblico para poder actuar ante esta situación. Nos enseñas, Padre bendito, que usemos esa libertad vuestra con mucho cuidado para que no venga a ser tropezadero para nuestros hermanos, para los débiles, Padre. Y en tus manos ponemos, Padre bendito, tu palabra, para que penetre a lo más profundo de nuestro ser y podamos tomar decisiones basadas en la Biblia, decisiones basadas en principios bíblicos, siempre tomando en cuenta lo que tú dices para cada una de estas situaciones, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.